Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí te habla Alberto Rusco Lequier para reencontrarnos, como lo hacemos ya todos los viernes desde la querida ciudad de Buenos Aires, por supuesto, por la Radio High FM 96.3, para que nosotros charlemos y aprendamos y, ¿por qué no?, salgamos de este encuentro, Dios mediante, más ricos que cuando lo hemos iniciado. Aquí en el día de hoy, en este día que corresponde al día 19 del mes de Heshvan del año 5784, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat está establecido para la ciudad de Buenos Aires a las 19 horas 7 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 06 minutos. Bueno, vamos a charlar de la porción de la Torá que corresponde a esta semana, que es Vayera, que es apareció, o sea, apareció. Bueno, ¿sabes que la historia temprana de la humanidad comienza en la Torá con una serie de trastornos? ¿Es así? Sí, claro, porque Dios, recordemos, le dio libertad al ser humano, pero el ser humano luego la desaprovechó. Por ejemplo, Adán y Eva tenían libertad, pero comieron el fruto prohibido. Caín asesinó a Abel. En poco tiempo antes del diluvio, el mundo estuvo dominado por la violencia. Está escrito que toda carne en la tierra se pervirtió. Dios creó el orden, pero la humanidad creó el caos. Incluso aún después del diluvio, al construir la Torre de Babel, la humanidad fue culpable de una arrogancia desmedida y la convicción de que se podía construir una torre que llegara al cielo. Claro, los humanos fallaron en responder al Creador, y que es cuando Abraham entra en escena aquí. Claro, la verdad que en el comienzo no estamos seguros de qué es lo que está convocando o qué es lo que está convocado a hacer Abraham. Claro, sabemos que Dios le ordena dejar su tierra, su lugar de nacimiento y la casa de su padre para ir a una tierra, así está escrito, que yo te mostraré o te indicaré. Esto lo hablamos la semana pasada en la porción de la Torá que era Lej Lejá. Pero ¿qué es lo que debe hacer Abraham cuando llegue? Claro, no lo sabemos, porque sobre esto la Torá guarda silencio. Claro, uno se pregunta, ¿cuál es la misión de Abraham? ¿Qué es lo que tiene él de especial? ¿Qué es lo que le hace ser algo más que un buen hombre en una época mala, al igual que Noah? ¿Y qué es lo que hace que sea un líder y padre de una nación de líderes? Para decodificar este misterio, tenemos que revisar lo que nos señala la Torá antes de este punto. Hay una observación. Quizás el tema clave es la falta de la responsabilidad, porque Adán y Eva carecieron de responsabilidad personal. Adán, por ejemplo, dice, no fui yo, fue la mujer. ¿Y Eva qué dice? No fui yo, fue la serpiente. Claro, ellos es como si negaran ser los autores de sus propias historias, como si no comprendieran qué es la libertad ni la responsabilidad que ésta implica. Caín no niega su responsabilidad personal, no dice no fui yo, fue culpa de Abel por provocarme, pero en cambio niega su responsabilidad moral. ¿Qué dice Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Vemos, por ejemplo, Noah. Noah fracasa en la prueba de responsabilidad colectiva. ¿Por qué? Claro, Noah era un hombre virtuoso, era una época totalmente llena de vicio, pero Noah no impacta en sus contemporáneos. Claro, él salva a su familia y a los animales, pero no salva a nadie más. Según la lectura simple del texto, ni siquiera Noah intenta salvar a los demás. Si entendemos esto, comprendemos a Abraham. Él ejerce la responsabilidad personal. En la porción de la semana pasada, que era Lej Lejá, se desata una pelea entre los pastores de Abraham y los de su sobrino Lot. Claro, al ver que no era un conflicto banal, sino que había un exceso de ganado para la tierra disponible,
¿Qué hace Abraham? Abraham propone una solución. ¿Y qué le dice a su sobrino Lot? Le dice que no haya una disputa entre tú y yo, ni siquiera entre nuestros pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Separémonos. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Observemos bien atentamente esto. Abraham no emite juicio alguno. No pregunta siquiera quién es el culpable de la disputa. Él no pregunta quién se va a beneficiar del resultado, porque le da a su sobrino Lot a elegir. Entonces, ¿Abraham qué hace? Abraham ve el problema y actúa. En el capítulo siguiente de Bereshit vemos que hay una guerra local que deriva en la captura de Lot junto a otras personas. Inmediatamente Abraham reúne sus fuerzas, persigue a los invasores, rescata a Lot y a todos los demás cautivos y los devuelve a salvo a sus hogares, negándose a recibir cualquier recompensa ofrecida por el agradecido rey de Sodoma. Este es un pasaje extraño porque lo retrata Abraham de manera muy distinta al pastor nómade que vemos en otros lados. Se comprende mejor en el contexto de la historia de Caín. Abraham muestra que es el guardián de su hermano, o por lo menos en este caso es el guardián del hijo de su hermano, o sea, su sobrino. Abraham inmediatamente capta la naturaleza de la responsabilidad moral. Porque pese al hecho de que Lot eligió vivir en ese lugar con los riesgos implícitos, Abraham no dijo, su seguridad y responsabilidad de él no es mi responsabilidad. Pero en la porción de esta semana, que es Vayerá, llega un momento enorme. ¿Por qué te digo esto? Porque es el momento en el cual un ser humano desafía al Creador mismo por primera vez. Veamos, Dios está por emitir su juicio a Sodoma. Y Abraham, temiendo que esto signifique la destrucción de la ciudad, ¿qué es lo que dice? Le dice a Dios, ¿vas a eliminar a los justos junto con los malvados? Y si hubiera 50 virtuosos en la ciudad, ¿vas realmente a destruirla y no salvar al lugar en mérito de los 50 justos que estarían allí? Lejos de ti está hacer tal cosa, matar a los justos junto con los malvados y tratar a ambos en pie de igualdad. Lejos de ti, ¿será que el juez de toda la tierra no va a impartir justicia? Claro, este es un momento formidable y un discurso notable. Porque, ¿qué derecho tiene un mero mortal de desafiar al mismo Dios? La breve respuesta de Dios es que sí, que puede hacerlo. Vamos a ver el texto. El texto que dice, entonces el Señor dijo, ¿debo esconder de Abraham lo que pienso hacer? Abraham con seguridad se va a transformar en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas a través de él. Y entonces dijo el Señor, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y sus pecados tan graves que bajaré a ver si lo que han hecho es tan malo como el clamor que me ha llegado. Fíjate estas palabras. Cuando dice, ¿debo esconder de Abraham lo que pienso hacer? Esto es una indicación muy clara de que Dios quiere que Abraham le conteste, porque si no, ¿por qué lo habría dicho? Y la verdad que la historia de Abraham solamente puede comprenderse en el trasfondo de la historia de Noah. Porque ahí también Dios le adelantó a Noah los planes de castigar al mundo. Porque Dios, ¿qué le dice a Noah? Yo voy a poner fin a todos los humanos, porque la tierra se ha plagado de violencia debido a ellos. Ciertamente voy a destruirlos a ellos y a la tierra. Ahora, ¿qué hace Noah? Noah no protestó. Por el contrario, nos dice la Torá que 3 veces Noah hizo lo que Dios le ordenó. Porque Noah aceptó el veredicto. Pero en cambio, fíjate la diferencia. Abraham no acepta el veredicto. Abraham lo cuestionó. Porque Abraham comprendió lo del tercer principio que habíamos hablado en las últimas semanas. ¿Cuál era? El de la responsabilidad colectiva. Fíjate esto, la responsabilidad colectiva. Los habitantes de Sodoma no eran hermanos ni hermanas de Abraham, por lo que él estaba haciendo incluso más
de lo que había hecho por Lot. Rogó por ellos, porque comprendió el concepto de la solidaridad. Porque ningún hombre es una isla. Porque la muerte de cualquier ser lo disminuye a cualquier ser humano. Porque uno tiene que estar involucrado con la humanidad. Pero claro, queda latente una pregunta. ¿Por qué Dios hizo que Abraham lo desafíe? ¿Había algo que Abraham sabía y Dios no sabía? En unos minutitos continuamos con esta idea. וגם לראות את נתיבי היעלים ואת השיירות והמפה שדממה אל מול גבעות הגיר קרצה אליי ואל הנוף ובאנו לשיר לדרום של עמודי אבק ואור לדרום של שמש חם ללא מסתור לדרום למקומות שכוחי האל לדרום שלי של ארץ ישראל אני הולך בוודיות צוחק אל הנופים שוטרת צמאון טיפול לוחות מתוך כאבים ומן התהומות חוזר אליי שירי כהד והולך ומהלך ובצלעים רוקד שמש חם ללא מסתור לדרום למקומות שכוחי האל לדרום שלי של ארץ ישראל כן בצפון תמיד ירוק והאוויר צלול ישנם כאלה שאומרים ממש כמו בחו"ל אך מי ידע יופיו של מעיין בצל מדבר או פרח מסתתר בין הטרשים שעל ההר של עמודי אבק ואור לדרום של שמש חם ללא מסתור לדרום למקומות שכוחי האל לדרום שלי של ארץ ישראל לדרום של עמודי אבק ואור לדרום של שמש חם ללא מסתור לדרום למקומות שכוחי האל לדרום שלי של ארץ ישראל Continuamos entonces. La pregunta sigue en pie. ¿Por qué Dios hizo que Abraham lo desafíe? ¿Había algo que Abraham sabía y que Dios no sabía? Claro, esto es absurdo porque no existe la posibilidad de que Dios no sepa algo. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que Abraham estaba por convertirse en el referente e iniciador de una nueva fe. Alguien que no debía defender el statu quo del ser humano, sino que tenía que desafiar el statu quo. Porque Abraham tenía que tener el coraje de desafiar a Dios si sus descendientes habrían de retar a los gobernantes humanos, como lo hicieron Moshe y los profetas. Porque los judíos no aceptan el mundo tal como es. Lo desafían, y lo desafían en nombre del mundo que debería ser. Esto es un punto de inflexión fundamental, yo diría crítico, en la historia humana. Es el nacimiento de la primera religión de protesta, porque es la aparición de una fe que desafía al mundo en vez de aceptarlo tal como es. Abraham no era un líder convencional, no gobernó a una nación. Ni siquiera había aún una nación para gobernar, claro. Pero fue el modelo de líder, tal cual lo entiende el judaísmo, porque él asumió la responsabilidad, actuó, no esperó que lo hicieran otros. Porque, ¿qué dice la Torá de Noaj?
de Noaj dice, caminó con Dios. Pero a Abraham Dios le dice, camina delante de mí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si le dice, camina delante de mí, le está diciendo, tenés que ser un líder. Camina adelante, asumí responsabilidad personal, asumí la responsabilidad moral, asumí la responsabilidad colectiva. Porque, ¿qué es el judaísmo finalmente? ¿Sabes qué es? El judaísmo es el llamado de Dios a la responsabilidad. Fíjate qué maravilloso que son estos pensamientos, qué aplicación fundamental que tiene para todo lo que debe ser un líder. Claro, en estos momentos que vemos en el mundo que a los que se llaman líderes no tienen nada que ver con lo que la Torá habla de lo que es ser un líder. Un líder tiene que caminar adelante de las personas, tiene que mostrar el camino, tiene que tener responsabilidad moral. Y la llave del líder es que tiene que tener responsabilidad colectiva. Y te repito, el judaísmo es el llamado del Creador a la responsabilidad. שורה אחר שורה מילים המחפשות לשיר, אני שומעת את הניגון שבאוויר, את צעדו הבא הביתה בעוד דקה, אני שומעת כי שיר נולד הלהקה, משיר הלב ההוא מן הרעות נשמע קולה, הנה מול הסיני הנה היא קמה ועולה, מלילה בדרום ולילה תתגלגלה, ושוב איתכם מההתחלה, שיר נולד הלהקה. מכה ושורשים מקצה המלחמה, באהבה פוסעת ליחידה רחוקה, נאמר מרחקים בדרום הלהקה. שורה אחר שורה מילים המחפשות לשיר, אני שומעת שוב את הניגון שבאוויר, את צעדו הבא הביתה שב בעוד דקה, אני שומעת שיר נולד הלהקה, שיר נולד הלהקה. Vamos a hablar un poquitito de lo que dice la Torá acerca de la atadura o la ligadura de Yitzhak. Vamos a cambiar algunas ideas. Bueno, el nombre Abraham significa Padre Poderoso, pero el cambio de nombre que se le hace a Abraham y se le agrega la Hei, y ahí pasa a ser Abraham, significa Padre de muchas naciones. Porque Dios dijo que eligió a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia para transitar por la vía del Señor. O sea, que Abraham fue elegido como modelo de paternidad, un padre modelo. Claro, un padre modelo no sacrifica a su hijo. Pero Abraham muestra que ama a Dios más que a su propio hijo. Pero vamos a ver algunas interpretaciones. La verdad que Dios ponía a prueba la fe de Abraham hasta el límite.
pero era por otro motivo. La verdad que cuando uno ve las historias, hay cosas desconcertantes en la historia de Abraham, y que es una desconexión que hay entre las promesas que Dios le realiza y la realidad. ¿Por qué te digo esto? Bueno, 7 veces Dios le promete la tierra a Abraham, pero sin embargo, ante la muerte de Sara, Abraham no poseía ni siquiera una parcela para enterrarla, y la tuvo que comprar a un precio enorme. Y en el comienzo de todo esto, ¿qué dice la Torá? Que Dios lo llamó para que deje su tierra, su lugar de nacimiento, la casa de su padre, y le prometió, y le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Claro, sin ninguna duda, Abraham emprendió la travesía, va a la tierra de Canaán, llegó a Shechem y construye ahí un altar. Después se traslada a Betel y construye también otro altar. Y después la Torá habla que hubo una gran hambruna en la tierra. Abraham y su familia son obligados a ir a Egipto. Ahí vio que su vida corría peligro, por lo cual le pidió que su esposa Sara pretendiera ser su hermana, claro, para salvaguardarla, y colocándola en una dudosa situación moral. Entonces, ¿dónde estuvo en ese momento la bendición divina? ¿Cómo es que, habiendo abandonado él su tierra para cumplir con el llamado de Dios, Abraham se encontró en una situación moralmente comprometida, forzado a elegir entre pedirle a su mujer que mienta para que diga que era su hermana y exponerse a la probabilidad, o quizás yo diría incluso a la certeza de su propia muerte? Y entonces acá vemos que Abraham estaba comenzando a entender que hay un largo camino entre la promesa y el cumplimiento. No porque Dios no cumpla la palabra, sino porque Abraham y sus descendientes estaban encargados de traer al mundo algo nuevo, una nación sagrada, una nación constituida por el pacto, un abandono de la idolatría, un código de conducta austero, una relación más íntima con Dios que la que cualquier otro pueblo haya tenido. Iba a ser una nación de pioneros, claro que sí. Y Dios le estaba enseñando a Abraham desde sus comienzos que todo esto demanda una extraordinaria fortaleza de carácter. ¿Por qué? Porque nada grande, nada transformador ocurre en el mundo de los humanos de un día para otro. Es necesario seguir adelante, pese al cansancio, pese a estar perdido y desesperanzado a veces. Dios va a cumplir con todo lo prometido, pero claro, no de manera inmediata y no directamente. Dios busca el cambio de toda la gente en el mundo real y busca a los que han tenido la tenacidad y la fe de seguir adelante, pese a todos los contratiempos. Y de esto se trata la vida de Abraham. Y esto lo vemos porque está muy claro en las promesas de Dios a sus hijos. Porque 4 veces menciona esto a Abraham. ¿Qué dice Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación y yo te bendeciré. Le dice, haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra, de tal forma que si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, entonces tus descendientes podrán ser contados. También le dice, mira el cielo y cuenta las estrellas, si es que en realidad puedes hacerlo. Y luego le dice, así va a ser tu descendencia. Y después le dice, ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, porque yo te he hecho padre de muchas naciones, te haré muy fértil. Muchas naciones saldrán de ti y reyes saldrán de ti. Vemos que hay 4 promesas. Una gran nación, tanto descendientes como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, no una, sino muchas naciones. Claro, Abraham escuchó estas promesas. ¿Y sabes una cosa? Tuvo fe en ellas. Abraham creyó en el Señor y él lo consideró como rectitud. Hay tanto para aprender. Cuando vemos el tema de la atadura de Isaac, la prueba no era para ver si Abraham tenía la fortaleza de entregar algo que amaba. ¿Cuántas veces ya lo había demostrado? Ya había dejado la tierra, dejó su lugar de nacimiento, dejó la casa de su padre, dejó todo lo que le resultaba familiar, todo lo del hogar. Había entregado tantas cosas. ¿Había alguna mínima duda de que iba a entregar a Isaac? Que claramente era un regalo de Dios concebido
por Sara. Entonces la prueba era para ver si Abraham podía soportar lo que parecía una clara contradicción entre la palabra de Dios de ahora y la palabra de Dios en las ocasiones anteriores. Abraham se preparó para el sacrificio, pero no le dijo a nadie. Cuando Abraham e Isaac partieron solos el tercer día, les dijo a los dos sirvientes que lo acompañaban: quédense aquí con el asno mientras el muchacho y yo vamos para allá. Vamos a rezar y luego volveremos. Claro, cuando Isaac preguntó ¿dónde está la oveja para el sacrificio?, Abraham le contestó: Dios mismo va a proveer la oveja. אני מביט מהחלון וזה עושה לי די עצוב. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן נהיה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבר, אז הלילה, הלילה, איתך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבר, אז הלילה, למעלה בשמיים עננים לומדים לעוף, ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף. ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף לשלהם ולשלנו, ולא רואים את הסוף. איך שמחתי לקראתו, פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו, ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים. ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים. ויהיה טוב, לפעמים אני נשבר, אז הלילה, הלילה, איתך אני נשאר. אני מביט מהחלון, אולי יגיע יום חדש. Claro, sabía Abraham que Dios le había ordenado sacrificar a su hijo, pero también sabía que le había prometido establecer un pacto eterno con Isaac. Entonces,
La prueba de la atadura de Yitzhak no era acerca del sacrificio, sino de la incertidumbre. Abraham, claro, no sabía qué creer ni cómo iba a terminar. Él creyó que Dios, que le prometió un hijo, no permitiría que sacrificara a su hijo, pero no sabía cómo se iba a resolver este tema, esta contradicción entre la promesa y la orden que le estaba dando. La verdad que yo creo que finalmente Abraham nos enseñó que la fe no es certeza. A veces la fe es tener el coraje de vivir con la incertidumbre. Abraham sabía que las promesas se iban a cumplir y podía vivir con la incertidumbre de no conocer el cómo, ni siquiera conocer el cuándo. Esto es una cosa muy importante, porque viste, en este mundo de la modernidad todos queremos tener certezas. ¿Y qué es lo que tiene de certeza la vida? ¿Qué es lo que tiene de certeza la vida? Muy pocas cosas. Pero Abraham, repito, Abraham sabía que las promesas se iban a cumplir y él podía vivir incluso con esta incertidumbre de no conocer el cómo, ni siquiera conocer el cuándo. Te agradezco enormemente por estar acompañándome una vez más en este espacio de reencuentros. Te recuerdo que el horario para prender velas de Shabbat en el día de hoy está establecido en la ciudad de Buenos Aires a las 19:07 y el Shabbat termina mañana sábado a las 20:06. Gracias por estar acompañándome. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק
חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.